Bienvenido a Oraciones Poderosas. ¿Te ha pasado que tienes que tomar una decisión importante, pero por más que piensas no encuentras el camino correcto? Tal vez hoy Dios quiere recordarte que no tienes que enfrentar todo con tus propias fuerzas. En este video descubrirás cómo pedirle a Dios sabiduría, discernimiento y dirección para tomar mejores decisiones y caminar con propósito. Quédate hasta el final, porque vamos a hacer juntos una oración poderosa para entregarle a Dios tus preocupaciones, tus decisiones y todo aquello que hoy no sabes cómo resolver. Y mientras escuchas este mensaje, escribe. 1. Salmo 32, versículo 8. La sabiduría que viene de Dios. La palabra nos recuerda que Dios puede enseñarnos el camino que debemos seguir y mostrarnos la dirección correcta cuando no sabemos qué decisión tomar. Su sabiduría es como una fuente que nunca se seca. Cuanto más buscamos de ella, más descubrimos. No depende de nuestra edad, experiencia, educación o capacidad para comprender las cosas. Es un regalo que Dios ofrece a quienes se acercan a Él con un corazón dispuesto a escuchar y aprender. Por eso, nunca pienses que tu situación es demasiado complicada para que Dios pueda darte dirección. Muchas veces nuestros ojos solamente alcanzan a ver el problema que tenemos delante, pero Dios puede ver el camino completo. Él conoce aquello que todavía no podemos comprender y puede mostrarnos oportunidades donde nosotros solamente vemos obstáculos. Su luz puede entrar en aquellas áreas de nuestra vida donde existen dudas, preocupaciones y temores. Cuando aprendemos a confiar en su dirección, nuestra ansiedad comienza a disminuir porque comprendemos que no tenemos que cargar solos con cada decisión. Incluso cuando no conocemos el resultado, podemos avanzar confiando en que Dios sabe hacia dónde nos está llevando. Y aquí encontramos algo maravilloso: Dios no quiere que tengamos miedo de acercarnos a Él cuando necesitamos dirección. Podemos hablar con Él con sinceridad, reconocer nuestras limitaciones y pedirle entendimiento para enfrentar aquello que estamos viviendo. Pedir sabiduría no demuestra que somos débiles, demuestra que tenemos la humildad suficiente para reconocer que no lo sabemos todo. Cuando dejamos de confiar únicamente en nuestras propias capacidades, abrimos nuestro corazón para recibir una perspectiva diferente. Esa actitud de dependencia nos permite crecer espiritualmente y aprender a caminar con mayor seguridad. Ahora bien, existe una llave que muchas veces olvidamos: la humildad. Ser humilde no significa considerarnos menos que los demás, sino reconocer que siempre podemos aprender y que Dios conoce cosas que nosotros todavía no comprendemos. La humildad derriba las barreras del orgullo y permite que nuestro corazón permanezca sensible a la corrección. También nos ayuda a aprender de nuestros errores en lugar de permitir que nuestros fracasos nos destruyan. Cuando nos presentamos delante de Dios con un corazón dispuesto a ser enseñado, Él puede transformar nuestras experiencias en lecciones que nos hagan crecer. También necesitamos confiar en la bondad de Dios. Cuando le pedimos dirección, debemos creer que sus caminos buscan nuestro verdadero bien, aunque algunas respuestas no sean exactamente las que esperábamos. Esa confianza produce tranquilidad en medio de las situaciones inciertas y nos ayuda a dejar de vivir dominados por el miedo a equivocarnos. A veces queremos tener todas las respuestas antes de dar el siguiente paso, pero la fe nos enseña a caminar incluso cuando todavía no podemos ver todo el camino. Con el tiempo, comenzamos a comprender que Dios puede utilizar incluso nuestras equivocaciones para enseñarnos, corregirnos y acercarnos más a Él. La sabiduría divina no solamente aumenta nuestro conocimiento, también transforma nuestra manera de pensar y de vivir. Nos ayuda a distinguir entre aquello que realmente tiene valor y aquello que solamente parece importante por un momento. Puede enseñarnos a reaccionar con paciencia donde antes respondíamos con enojo, a perdonar donde antes queríamos guardar resentimiento y a esperar donde antes queríamos actuar impulsivamente. También cambia nuestra manera de relacionarnos con las personas que tenemos cerca. Cuando la sabiduría de Dios comienza a gobernar nuestro corazón, nuestras decisiones empiezan a reflejar más amor, prudencia, paciencia y comprensión. Por eso, pedir sabiduría es una expresión de fe activa. La fe no consiste solamente en esperar una respuesta mientras permanecemos inmóviles, también significa prepararnos, obedecer y dar pasos conforme a la dirección que hemos recibido. La duda puede hacernos retroceder, pero la confianza nos permite avanzar aun cuando no conocemos todos los detalles. La sabiduría de Dios es práctica y puede ayudarnos en asuntos cotidianos,
administrar mejor nuestro tiempo, manejar nuestros recursos, resolver conflictos y cuidar nuestras relaciones. Es como una luz que nos permite avanzar sin quedar atrapados en la confusión. Y hay algo todavía más hermoso: la sabiduría que recibimos no fue diseñada para quedarse únicamente dentro de nosotros. Cuando aprendemos algo que puede ayudar a otra persona, podemos compartirlo con amor y convertirnos en instrumentos de bendición. Una palabra pronunciada en el momento correcto puede cambiar el día de alguien, un consejo prudente puede evitar una decisión equivocada y un ejemplo de vida puede inspirar a otros a acercarse a Dios. Cada acto de sabiduría puede convertirse en una semilla que produce frutos mucho después de haber sido sembrada. Así, lo que Dios coloca en nuestro corazón también puede servir para transformar la vida de quienes nos rodean. 2. Proverbios 9, versículo 10. El comienzo de la verdadera sabiduría. La Escritura enseña que la reverencia hacia Dios es el principio de la sabiduría y que conocer sus caminos nos ayuda a desarrollar verdadero entendimiento. Cuando hablamos de reverencia, no estamos hablando de vivir aterrorizados ante Dios, sino de reconocer su grandeza, honrarlo y comprender que Él merece ocupar el primer lugar en nuestra vida. Esta actitud cambia completamente nuestra manera de pensar. Nos recuerda que no somos el centro de todas las cosas y que necesitamos una dirección superior a nuestros propios deseos. La reverencia hacia Dios se convierte en el fundamento sobre el cual podemos construir una vida estable. Podemos adquirir muchos conocimientos, estudiar diferentes temas y acumular experiencia, pero si nuestro corazón está gobernado por el orgullo, todo ese conocimiento puede llevarnos por caminos equivocados. La verdadera sabiduría no consiste únicamente en saber mucho, sino en saber cómo utilizar correctamente aquello que hemos aprendido. Cuando colocamos a Dios en el centro, comenzamos a preguntarnos no solamente qué podemos hacer, sino también qué deberíamos hacer. Esa diferencia puede cambiar por completo nuestras decisiones. ¿Y qué sucede cuando una persona decide ignorar esta verdad? Poco a poco comienza a confiar exclusivamente en su propio criterio. Puede llegar a pensar que no necesita consejos, correcciones ni dirección espiritual. Al principio quizá parezca que todo está bajo control, pero con el tiempo las decisiones impulsivas pueden traer consecuencias dolorosas. Es parecido a levantar una construcción sobre un terreno inestable. Mientras todo permanece tranquilo puede parecer firme, pero cuando llega una fuerte tormenta se revela la verdadera calidad de sus fundamentos. Nuestra vida también necesita una base sólida para permanecer firme cuando aparecen las dificultades. Cuando el conocimiento se somete a la dirección de Dios, adquiere un propósito mucho más profundo. Ya no buscamos aprender simplemente para demostrar que sabemos más que los demás, sino para utilizar aquello que conocemos de una manera que produzca buenos frutos. La sabiduría nos ayuda a distinguir entre una oportunidad verdadera y una tentación disfrazada de oportunidad. También nos permite reconocer las palabras que parecen agradables, pero pueden conducirnos hacia decisiones equivocadas. Cuando aprendemos a consultar a Dios antes de actuar, desarrollamos un discernimiento que nos protege de muchos errores innecesarios. La sabiduría que nace de una profunda reverencia hacia Dios también tiene una dimensión moral. Nos ayuda a reconocer aquello que es correcto incluso cuando hacer lo correcto resulta difícil. Nos da valor para decir no, cuando todos a nuestro alrededor están tomando un camino equivocado. Nos ayuda a mantener nuestros principios cuando nadie nos está observando y a elegir la integridad por encima de la conveniencia. Además, comienza a purificar nuestras intenciones, porque no solamente transforma nuestras acciones, sino también las razones que existen detrás de ellas. Poco a poco aprendemos a vivir de una manera que refleja amor, justicia, honestidad y respeto. Y algo maravilloso es que esta reverencia también produce humildad. Cuando reconocemos la grandeza de Dios, entendemos que todavía tenemos mucho que aprender. Dejamos de pensar que siempre tenemos la razón y comenzamos a escuchar con mayor atención. Aprendemos a aceptar consejos, reconocer errores y pedir perdón cuando sea necesario. Esa humildad nos hace crecer porque ya no vemos las correcciones como ataques, sino como oportunidades para mejorar. Una persona verdaderamente sabia no es aquella que cree saberlo todo, sino aquella que permanece dispuesta a seguir aprendiendo. La sabiduría de Dios también nos enseña a tener paciencia con nuestros procesos. Muchas veces queremos respuestas inmediatas, soluciones rápidas y resultados visibles,
pero Dios puede estar trabajando en nosotros mientras esperamos. Durante esos periodos aparentemente silenciosos, nuestra paciencia puede fortalecerse y nuestro carácter puede madurar. Lo que hoy parece una demora quizá mañana se convierta en una de las experiencias que más nos enseñaron a confiar. Por eso, no desprecies las temporadas difíciles ni los momentos en los que todavía no entiendes lo que está sucediendo. Dios también puede utilizar esos momentos para formar en ti una sabiduría más profunda. Así que, si hoy estás enfrentando una decisión, un problema familiar, una dificultad económica, una preocupación por tu futuro o simplemente una etapa en la que no sabes qué camino tomar, no tengas miedo de acercarte a Dios. Habla con Él con sinceridad, reconoce que necesitas su dirección y pídele que te permita ver las cosas desde una perspectiva diferente. Tal vez la respuesta no llegue exactamente cuando tú la esperas, pero eso no significa que Dios se haya olvidado de ti. A veces la sabiduría también consiste en aprender a esperar, permanecer firmes y confiar mientras Dios acomoda aquello que todavía no podemos comprender. Recuerda, no necesitas tener todas las respuestas para seguir avanzando, necesitas confiar en aquel que conoce todas las respuestas. Cuando nuestra mente está confundida, Dios puede traer claridad. Cuando nuestro corazón está cansado, Él puede renovar nuestras fuerzas. Cuando no sabemos qué decisión tomar, podemos pedir dirección y esperar con paciencia. La verdadera sabiduría comienza cuando dejamos de depender completamente de nuestro propio entendimiento y permitimos que Dios guíe nuestros pasos. Y cuando esa sabiduría comienza a formar parte de nuestra vida, no solamente cambia nuestro camino, sino también la manera en que influimos en quienes nos rodean. Cuando comenzamos a comprender verdaderamente la grandeza de Dios, nuestro orgullo empieza a perder fuerza de manera natural. Ya no sentimos la necesidad de demostrar que tenemos todas las respuestas, porque reconocemos que existe alguien mucho más grande que nosotros guiando nuestros pasos. La humildad deja de parecer una limitación y se convierte en una fuente de fortaleza espiritual. Es precisamente cuando reconocemos nuestras propias limitaciones que Dios puede comenzar a trabajar profundamente en nuestro interior. Él puede corregir aquello que necesita cambiar y fortalecer las áreas que están siendo dirigidas conforme a su voluntad. Esta reverencia hacia Dios también funciona como una protección para nuestro corazón y nuestra mente. Nos ayuda a reconocer aquellas trampas que pueden presentarse disfrazadas de oportunidades, verdades o incluso buenos consejos. No todo lo que parece correcto realmente nos conviene, y no toda opinión popular está de acuerdo con los principios de Dios. Por eso necesitamos discernimiento para permanecer firmes cuando las circunstancias intentan alejarnos de nuestros valores. La sabiduría divina se convierte en un ancla que nos mantiene estables cuando las voces externas intentan confundirnos o cambiar nuestra dirección. Además, una actitud de reverencia prepara nuestro corazón para aprender constantemente. Cuando reconocemos que Dios tiene algo que enseñarnos, comenzamos a mirar las Escrituras de una manera diferente. Ya no las vemos simplemente como palabras antiguas o relatos del pasado, sino como principios que pueden transformar nuestras decisiones actuales. Cada enseñanza puede convertirse en una oportunidad para crecer y cada corrección puede ayudarnos a mejorar nuestro carácter. Así, nuestra fe deja de ser solamente conocimiento y empieza a reflejarse en nuestras acciones, en nuestras palabras y en la manera en que tratamos a los demás. Y aquí encontramos una verdad que puede cambiar nuestra manera de vivir. La reverencia hacia Dios no es una carga, es una puerta hacia una vida más sabia. Cuando dejamos de luchar por tener siempre el control y aprendemos a confiar en su dirección, nuestra mente encuentra descanso. Ya no necesitamos perseguir constantemente la aprobación de las personas ni demostrar nuestro valor mediante nuestros logros. Comenzamos a comprender que nuestra identidad no depende de lo que otros piensen de nosotros. Nuestra seguridad nace de saber que Dios conoce nuestro camino y puede guiarnos incluso cuando nosotros todavía no entendemos hacia dónde nos está llevando. 3. Salmo 111, versículo 10. El fundamento de una vida sabia. La palabra nos enseña que la reverencia hacia Dios está estrechamente relacionada con la verdadera sabiduría y que comprender sus caminos produce entendimiento. Esto significa que nuestra relación con Dios no debería ser un elemento secundario que añadimos a nuestra vida cuando tenemos tiempo. Debe convertirse en el fundamento sobre el cual construimos nuestras decisiones, nuestros pensamientos y nuestras prioridades. Cuando Dios ocupa el centro,
muchas cosas que antes parecían confusas comienzan a encontrar un orden diferente. Nuestra manera de mirar la vida comienza a cambiar desde lo más profundo. Sin esta base espiritual, podemos acumular una gran cantidad de información y aún así permanecer confundidos. Podemos conocer muchas cosas, escuchar cientos de consejos y tener numerosas opiniones, pero el conocimiento por sí solo no garantiza que sepamos utilizarlo correctamente. Cuando Dios queda fuera de nuestra búsqueda de entendimiento, corremos el riesgo de convertir el conocimiento en orgullo. Por eso la verdadera sabiduría no consiste solamente en saber más, sino en aprender a utilizar lo que sabemos de una manera correcta, responsable y beneficiosa. La dirección de Dios le da propósito a aquello que aprendemos. Conocer a Dios tampoco significa simplemente memorizar textos bíblicos o repetir palabras religiosas. Significa desarrollar una relación auténtica con Él y comenzar a comprender su carácter, su amor, su justicia y su manera de actuar. Es un conocimiento que transforma primero nuestro interior y después comienza a reflejarse en nuestras decisiones. Es como recibir una nueva perspectiva para observar la vida, porque aquello que antes parecía imposible de comprender comienza a adquirir otro significado. Poco a poco aprendemos a mirar más allá de las circunstancias visibles y a considerar también aquello que Dios puede estar haciendo en medio de ellas. La reverencia hacia Dios puede compararse con una luz que entra en los lugares oscuros de nuestra mente. Todos atravesamos momentos en los que no sabemos qué decisión tomar, qué camino elegir o cómo enfrentar una situación determinada. En esos momentos, la dirección de Dios puede ayudarnos a distinguir entre lo verdadero y lo engañoso. No siempre el error se presenta de una manera evidente, algunas veces llega envuelto en palabras atractivas, promesas fáciles o soluciones aparentemente perfectas. Por eso necesitamos una sabiduría que vaya más allá de las apariencias y nos permita examinar cada situación con prudencia. La inteligencia y la sabiduría deben caminar juntas. Una mente brillante puede producir grandes ideas, pero si no existe un corazón dispuesto a escuchar a Dios, esas capacidades pueden terminar alimentando el orgullo. En cambio, cuando permitimos que Dios forme nuestro pensamiento, nuestras habilidades comienzan a utilizarse con un propósito más noble. Aprendemos a separar lo verdaderamente importante de aquello que solamente consume nuestra energía. También desarrollamos mayor claridad para ordenar nuestras prioridades y actuar de acuerdo con lo que realmente creemos. De esta manera, nuestra fe deja de ser solamente algo que decimos y comienza a convertirse en algo que vivimos. Y hay algo muy importante que debemos comprender: la reverencia hacia Dios no es una decisión que tomamos una sola vez. Es una actitud que debemos cultivar diariamente. Significa recordar, en medio de nuestras actividades, que Dios también está presente en las pequeñas decisiones que tomamos. Influye en la manera en que respondemos cuando alguien nos provoca, en cómo tratamos a una persona que no puede ofrecernos nada a cambio y en las decisiones que tomamos cuando nadie está observando. Esta conciencia nos ayuda a vivir con mayor integridad y nos recuerda que incluso nuestras acciones más pequeñas pueden tener consecuencias importantes. La oración ocupa un lugar fundamental en este proceso. Cuando nos detenemos para hablar con Dios con sinceridad, comenzamos a recuperar una perspectiva que muchas veces perdemos durante el día. El ruido de las preocupaciones disminuye y nuestro corazón encuentra un espacio para descansar. En la oración podemos presentar nuestras dudas, nuestros temores, nuestros proyectos y también aquellas decisiones que no sabemos cómo tomar. No siempre recibiremos una respuesta inmediata, pero sí podemos encontrar paz para esperar y claridad para continuar. La oración no solamente cambia nuestras circunstancias, muchas veces comienza cambiándonos a nosotros. Cuando nuestra perspectiva cambia, también cambian nuestras prioridades. Dejamos de perseguir desesperadamente aquello que solamente ofrece satisfacción momentánea y comenzamos a valorar cosas que realmente tienen significado. La integridad adquiere mayor importancia, las relaciones sinceras se vuelven más valiosas y el tiempo deja de desperdiciarse en asuntos que no aportan nada a nuestro crecimiento. La sabiduría nos ayuda a ordenar nuestra vida y reconocer que merece nuestra atención. Y cuando aprendemos a decir no a ciertas distracciones, comenzamos a tener espacio para aquello que realmente importa. Pero esta transformación no termina en nosotros. Una persona que aprende a vivir con sabiduría puede convertirse en una influencia positiva para su familia, sus amigos y las personas que encuentra en el camino.
Cuando reaccionamos con calma donde antes reaccionábamos con ira, otros pueden notar el cambio. Cuando elegimos perdonar en lugar de alimentar el resentimiento, mostramos que existe una manera diferente de enfrentar el dolor. Nuestra vida puede convertirse en un testimonio silencioso de que la sabiduría de Dios no es solamente una idea bonita, sino una fuerza capaz de transformar hogares, relaciones y comunidades. El resultado de todo este proceso es una mayor estabilidad. No significa que dejaremos de tener problemas o que nunca volveremos a sentir miedo, tristeza o incertidumbre. Significa que ya no enfrentaremos esas situaciones de la misma manera. Las dificultades pueden convertirse en oportunidades para fortalecer nuestra fe y desarrollar paciencia. Los momentos difíciles pueden enseñarnos a depender menos de nuestras propias fuerzas y más de Dios. Con el tiempo, comenzamos a descubrir que algunas de las pruebas que más nos hicieron llorar también fueron las que más contribuyeron a formar nuestro carácter. Y cuando Dios forma nuestro carácter a través de este proceso, los resultados pueden ir mucho más allá de nuestra propia vida. Las decisiones que tomamos hoy pueden influir en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros amigos y en las generaciones que vendrán después de nosotros. Una vida guiada por principios puede convertirse en un legado que permanece aun cuando nosotros ya no estemos presentes. Por eso, no subestimes las pequeñas decisiones que tomas cada día. Una palabra correcta, un acto de paciencia, una decisión íntegra o una muestra de amor pueden convertirse en semillas cuyos frutos aparecerán mucho tiempo después. 4. Santiago 3, versículo 17. La sabiduría que viene de lo alto. La Escritura nos enseña que la sabiduría que viene de Dios produce frutos diferentes a la sabiduría basada únicamente en los deseos humanos. Es una sabiduría que busca la pureza, la paz, la misericordia, la justicia y el bien de los demás. Esto nos recuerda que la verdadera sabiduría no se demuestra únicamente por cuánto sabemos, sino por la manera en que utilizamos aquello que sabemos. Una persona puede tener muchos conocimientos y aún así tomar decisiones destructivas, mientras que alguien con un corazón dispuesto a escuchar a Dios puede actuar con prudencia y amor. La verdadera sabiduría no nace exclusivamente de nuestras capacidades intelectuales. Podemos estudiar, investigar, adquirir experiencia y aprender de nuestros errores, y todo eso tiene valor. Sin embargo, llegará un momento en el que nuestra comprensión humana encontrará límites. Habrá situaciones para las que no tendremos una explicación inmediata y decisiones en las que ningún consejo humano parecerá suficiente. Es precisamente en esos momentos cuando necesitamos reconocer nuestra dependencia de Dios. Él puede darnos una perspectiva que nuestra propia mente no logra alcanzar y enseñarnos a caminar con confianza aun cuando todavía no conocemos el resultado. ¿Alguna vez has pensado una y otra vez en un problema y, por más vueltas que le das, simplemente no encuentras una salida? Hay momentos en los que nuestra mente llega a un límite y ya no sabe qué camino tomar. Es precisamente allí donde podemos recordar que la sabiduría de Dios no tiene fronteras. Él puede mostrarnos posibilidades que nosotros todavía no somos capaces de ver y puede darnos claridad en medio de situaciones que parecen completamente cerradas. Cuando buscamos su dirección, dejamos de mirar solamente desde nuestra perspectiva y comenzamos a confiar en una visión mucho más amplia. No importa qué tan complicada parezca una situación, el conocimiento de Dios nunca se agota. Nosotros podemos cansarnos de pensar, preguntar y buscar soluciones, pero Él nunca llega al límite de su entendimiento. Su sabiduría es semejante a una fuente que continúa fluyendo sin importar cuántas veces acudamos a ella. Cada vez que buscamos su dirección podemos descubrir una enseñanza diferente y encontrar una respuesta adecuada para la etapa que estamos viviendo. Por eso, cuando sientas que ya no sabes qué hacer, en lugar de desesperarte, detente por un momento y vuelve tu corazón hacia Dios. Una de las formas principales en las que Dios nos permite conocer su voluntad es mediante las Escrituras. La Biblia no debe ser vista simplemente como un libro antiguo lleno de historias, sino como una fuente de principios que continúan teniendo valor para nuestra vida actual. En sus páginas encontramos enseñanzas sobre el perdón, la paciencia, la obediencia, el amor, la justicia y la confianza. Cada pasaje puede mostrarnos algo que necesitamos comprender en determinado momento. Por eso, leer la palabra con un corazón dispuesto puede convertirse en una experiencia completamente diferente a simplemente leerla por obligación.
Cuando meditamos profundamente en las Escrituras, comenzamos a descubrir detalles que quizá antes habían pasado desapercibidos. Un mismo pasaje puede hablarnos de una manera diferente dependiendo de la etapa que estemos atravesando. Lo que un día parecía una enseñanza sencilla puede adquirir un significado mucho más profundo cuando enfrentamos una situación determinada. Por eso la palabra puede convertirse en una guía viva para nuestras decisiones. No se trata solamente de leer muchas páginas, sino de detenernos, reflexionar y preguntarnos cómo podemos aplicar aquello que estamos aprendiendo a nuestra vida cotidiana. Y en este proceso tampoco caminamos solos. Dios puede ayudarnos a comprender las Escrituras y a reconocer cómo sus enseñanzas se relacionan con nuestras circunstancias. Tal vez alguna vez hayas leído un pasaje varias veces y, de repente, en un momento específico, una frase haya adquirido un significado especial para ti. Es como si aquello que conocías desde hace tiempo cobrara una nueva profundidad. Esa comprensión puede llevarnos a mirar nuestra situación desde otra perspectiva y recordarnos principios que habíamos olvidado. La palabra comienza entonces a dejar de ser solamente información y se convierte en una guía para nuestras decisiones. Sin embargo, debemos aprender también a buscar entendimiento con equilibrio y humildad. No todo lo que creemos comprender a primera vista significa que hemos captado todo su sentido. Por eso es importante estudiar, reflexionar, comparar enseñanzas y mantener un corazón dispuesto a aprender. La sabiduría espiritual no consiste en utilizar la Biblia para demostrar que tenemos razón frente a los demás. Consiste en permitir que sus principios corrijan nuestra manera de pensar y nos ayuden a vivir de una manera más coherente. Cuando realmente dejamos que Dios nos enseñe, la transformación comienza primero dentro de nosotros. El entendimiento que viene de Dios también va más allá de aquello que nuestra lógica puede explicar completamente. La razón es un regalo importante y debemos utilizarla, pero existen situaciones de la vida para las cuales no tendremos una explicación inmediata. Hay momentos en los que preguntaremos, ¿por qué está ocurriendo esto?, y quizá la respuesta no llegue de inmediato. En esos momentos, la fe nos enseña que no necesitamos comprender absolutamente todo para seguir confiando. Podemos reconocer nuestras limitaciones y descansar en la certeza de que Dios ve aquello que nosotros todavía no podemos ver. Esta combinación entre fe y entendimiento nos permite caminar con mayor equilibrio. La fe no significa apagar nuestra capacidad de pensar, ni la razón significa vivir sin confiar en Dios. Ambas pueden trabajar juntas cuando buscamos una perspectiva correcta. Podemos analizar una situación, buscar consejo, considerar las consecuencias y, al mismo tiempo, poner nuestras decisiones delante de Dios. Así evitamos actuar solamente por impulso o emoción. Cuando nuestra mente y nuestro corazón aprenden a caminar en la misma dirección, podemos enfrentar las decisiones difíciles con mayor serenidad y confianza. La sabiduría divina también transforma la manera en que nos vemos a nosotros mismos. Muchas personas pasan años creyendo que su valor depende de sus logros, de su dinero, de su apariencia o de la aprobación que reciben de los demás. Pero cuando comprendemos nuestra identidad desde la perspectiva de Dios, comenzamos a liberarnos de esas cargas. Descubrimos que nuestro valor no desaparece cuando fracasamos ni aumenta simplemente porque alcanzamos una meta. Dios nos recuerda que nuestra vida tiene propósito y que nuestras circunstancias actuales no determinan todo lo que podemos llegar a ser. Esta verdad puede ayudarnos a vencer muchas inseguridades. Cuando dejamos de vivir comparándonos constantemente con los demás, nuestro corazón encuentra mayor libertad. Ya no necesitamos demostrar todo el tiempo que somos suficientes, porque nuestra seguridad comienza a descansar en Dios y no únicamente en la opinión humana. Esto no significa que dejemos de crecer o mejorar, significa que ahora lo hacemos desde una posición de identidad y propósito, no desde la desesperación de sentir que debemos demostrar nuestro valor. La sabiduría nos enseña a trabajar en nosotros mismos sin despreciarnos durante el proceso. Y lo maravilloso es que esta sabiduría no permanece en el mundo de las ideas. Tiene aplicaciones concretas en prácticamente cada área de nuestra existencia. Puede ayudarnos a tomar mejores decisiones laborales, administrar con prudencia nuestros recursos, construir relaciones más saludables y resolver conflictos sin actuar dominados por la ira. También puede enseñarnos cuándo hablar y cuándo guardar silencio, cuándo avanzar y cuándo esperar.
Cada situación cotidiana puede convertirse en una oportunidad para poner en práctica aquello que estamos aprendiendo de Dios. Así nuestra fe comienza a convertirse en una forma de vida. Pero todo este conocimiento debe ir acompañado de humildad. Si comenzamos a pensar que somos superiores porque conocemos más acerca de la Biblia o porque creemos tener respuestas que otros no tienen, podemos perder precisamente aquello que estamos intentando aprender. La verdadera sabiduría produce gratitud, no arrogancia. Nos hace reconocer que cada comprensión que recibimos es una oportunidad para crecer y servir. También nos mantiene abiertos a seguir aprendiendo, porque sabemos que siempre habrá aspectos de nuestra vida que necesitan ser corregidos, fortalecidos y transformados. Y aquello que Dios hace en nosotros nunca tiene que terminar solamente en nosotros. Cuando una persona comienza a vivir con mayor sabiduría, quienes la rodean pueden notar la diferencia. Sus palabras pueden transmitir paz, sus decisiones pueden inspirar confianza y su manera de enfrentar los problemas puede convertirse en un ejemplo para otros. De esta manera, los principios que aprendemos pueden pasar de una generación a otra. Una vida guiada por Dios puede dejar un legado mucho más valioso que cualquier posesión material, porque puede enseñar a otros a vivir con fe, integridad, propósito y esperanza. Por eso, la sabiduría de Dios no pierde su valor con el paso del tiempo. Las circunstancias cambian, las generaciones pasan y las personas enfrentan desafíos diferentes, pero los principios eternos continúan teniendo significado. Lo que Dios forma en nuestro carácter puede permanecer mucho después de que una determinada dificultad haya quedado atrás. Quizá hoy estés atravesando una etapa que no entiendes, pero no sabes todavía cómo esa experiencia puede prepararte para ayudar a alguien mañana. Confía en el proceso, porque Dios también puede utilizar aquello que hoy te parece una prueba para convertirlo en una fuente de aprendizaje y bendición. 5. Juan 14, versículo 6. Cristo como camino hacia la verdad. Cuando hablamos de verdadera sabiduría, inevitablemente llegamos a la persona de Jesús, porque en él encontramos una demostración perfecta de cómo la verdad puede convertirse en una forma de vida. Jesús no solamente enseñó principios espirituales, los mostró mediante sus palabras, sus decisiones y su manera de relacionarse con las personas. En él podemos observar una combinación extraordinaria de verdad, compasión, firmeza y amor. Su vida nos enseña que la verdadera sabiduría no consiste únicamente en saber que está bien, sino también en tener el valor de vivir conforme a ello. Si queremos comprender el corazón de Dios, podemos mirar la vida de Cristo. Su manera de tratar a quienes sufrían, su paciencia con quienes necesitaban aprender y su firmeza frente a la injusticia revelan mucho acerca del carácter de Dios. Jesús demostró que la sabiduría no necesita ser fría ni distante. Puede estar acompañada de compasión y misericordia. También nos enseñó que decir la verdad no significa humillar a los demás y que mostrar amor no significa aprobar todo aquello que está mal. La verdadera sabiduría sabe cuándo corregir, cuándo perdonar, cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Los tesoros espirituales que encontramos en Cristo no se descubren todos de una sola vez. Nuestra comprensión crece conforme caminamos con Él, aprendemos de sus enseñanzas y permitimos que transforme nuestro carácter. Es parecido a entrar en un lugar lleno de riquezas que vamos descubriendo poco a poco. Cada etapa de nuestra vida puede mostrarnos una nueva dimensión de su amor y de su propósito. Lo que aprendemos durante una temporada de tranquilidad puede fortalecernos cuando llegue una prueba. Y aquello que descubrimos en medio de una dificultad puede convertirse después en una fuente de esperanza para otra persona. Por eso, nuestra relación con Cristo no debería reducirse a momentos ocasionales. Es un camino de crecimiento continuo. Cada día tenemos la oportunidad de conocerlo un poco más, comprender mejor sus enseñanzas y aplicar sus principios a nuestra realidad. Incluso nuestros errores pueden convertirse en oportunidades para acercarnos a Él si los reconocemos con humildad. Las dificultades también pueden profundizar nuestra fe cuando dejamos de preguntarnos solamente, ¿por qué me sucede esto?, y comenzamos a preguntar, ¿qué puedo aprender de esta experiencia? Esa pregunta puede transformar completamente nuestra manera de enfrentar las pruebas. Lo más hermoso es que en Jesús la sabiduría no aparece como una teoría distante, sino como una vida completamente entregada a Dios. Él mostró cómo responder ante el rechazo sin permitir que el odio dominara su corazón.
Enseñó cómo enfrentar la injusticia sin abandonar la verdad y cómo atravesar el sufrimiento sin perder la esperanza. Su compasión hacia las personas mostró que el amor también puede ser una expresión de sabiduría. Y su entrega nos recuerda que existen momentos en los que hacer lo correcto puede tener un costo, pero aún así vale la pena permanecer fieles a Dios. La vida de Cristo también nos enseña que el verdadero poder no siempre se manifiesta mediante fuerza, autoridad o reconocimiento. Muchas veces se demuestra mediante el servicio, la paciencia y la capacidad de amar incluso cuando no recibimos nada a cambio. Jesús no buscó vivir para alimentar su propio ego, sino para cumplir un propósito mayor. Ese ejemplo nos invita a preguntarnos si nuestras decisiones están guiadas únicamente por lo que queremos o si también estamos considerando aquello que puede beneficiar a quienes Dios ha colocado en nuestro camino. Allí comienza una sabiduría que realmente transforma. Cristo también nos muestra el camino para acercarnos al Padre. Su vida estuvo marcada por una profunda confianza en Dios y por una constante disposición a cumplir su voluntad. En lugar de vivir buscando únicamente su propia comodidad, permaneció enfocado en el propósito que había recibido. Esa relación nos enseña que una vida espiritual fuerte no se construye solamente mediante palabras, sino mediante confianza, obediencia y comunión. Cuando aprendemos de ese ejemplo, comenzamos a entender que acercarnos a Dios no significa solamente pedirle cosas, sino también aprender a escuchar, obedecer y permitir que Él transforme nuestras prioridades. Y aquí es donde esta enseñanza comienza a tocar nuestra propia vida. No basta con admirar la sabiduría de Cristo, estamos llamados a reflejarla en nuestra manera de vivir. Podemos comenzar con cosas sencillas, responder con paciencia cuando antes reaccionábamos con enojo, perdonar cuando nuestro corazón quiere guardar resentimiento, ayudar sin esperar reconocimiento y elegir la verdad aunque resulte más difícil. Cada pequeña decisión puede convertirse en una oportunidad para demostrar que la sabiduría de Dios está produciendo un cambio real en nosotros. Porque al final, la verdadera sabiduría no se mide solamente por cuánto sabemos, sino por en quién nos estamos convirtiendo. Podemos conocer muchas enseñanzas y aún así permanecer iguales, pero cuando permitimos que Dios transforme nuestro corazón, nuestras acciones comienzan a cambiar. Nuestra manera de hablar cambia, nuestras prioridades cambian y también cambia nuestra forma de enfrentar los problemas. Esa transformación es una de las mayores evidencias de que la sabiduría divina está actuando en nuestra vida. Y cuando otros pueden ver ese cambio, nuestra propia historia comienza a convertirse en un mensaje de esperanza. Humildad para aprender de los errores y conectar teoría con práctica. Nos enseña a filtrar lo irrelevante y centrarnos en lo esencial. Esta transformación ocurre cuando reflexionamos profundamente y dejamos que las lecciones se arraiguen en nuestra vida. Así el conocimiento deja de ser abstracto y se convierte en algo que nos guía y beneficia a otros. Cuando hacemos de la sabiduría una prioridad, dejamos de conformarnos con una vida vivida en automático. Comenzamos a preguntarnos si realmente estamos utilizando nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestras oportunidades de una manera que tenga significado. La sabiduría despierta en nosotros el deseo de crecer, de superar aquello que nos limita y de buscar algo más profundo que la simple comodidad. Nos ayuda a romper con hábitos que no producen ningún fruto y nos impulsa a construir una vida con propósito. Elegir la sabiduría también requiere valentía, porque significa atrevernos a cambiar aquello que ya no está funcionando. La sabiduría nos permite mirar más allá de lo superficial. En lugar de aceptar todo lo que escuchamos sin cuestionarlo, aprendemos a analizar, reflexionar y buscar aquello que realmente tiene valor. Nos ayuda a vencer el pesimismo y esa actitud que nos hace pensar que nada puede cambiar. Cuando aprendemos a confiar en Dios, comenzamos a comprender que siempre existe una oportunidad para crecer, incluso en las temporadas difíciles. La sabiduría despierta esperanza y nos recuerda que nuestra historia todavía puede tomar un rumbo diferente cuando permitimos que Dios dirija nuestros pasos. Sin embargo, adquirir sabiduría requiere perseverancia. No aparece de la noche a la mañana ni se obtiene solamente por escuchar unas cuantas enseñanzas. Es un proceso que se construye poco a poco, mediante la lectura, la reflexión, la oración, las experiencias y las decisiones que tomamos diariamente. Cada día trae consigo una nueva oportunidad para aprender algo que puede fortalecer nuestro carácter. Incluso aquello que hoy parece un error puede convertirse mañana en una lección importante.
La clave está en no dejar de crecer, aunque el proceso sea lento. Habrá momentos en los que sentirás que no estás avanzando y quizá incluso pensarás que tus esfuerzos no están produciendo resultados. Pero no abandones el proceso. Las raíces de un árbol crecen durante mucho tiempo antes de que podamos ver sus frutos, y algo parecido ocurre con la sabiduría. Muchas enseñanzas permanecen dentro de nosotros hasta que llega una situación que nos obliga a ponerlas en práctica. Entonces descubrimos que aquello que aprendimos durante una temporada aparentemente sencilla era precisamente lo que necesitábamos para atravesar una prueba. La constancia termina produciendo discernimiento, madurez y estabilidad. Con el paso del tiempo, la sabiduría puede convertirse en una de las riquezas más grandes que una persona puede adquirir. Las posesiones pueden desaparecer, las circunstancias económicas pueden cambiar y los reconocimientos pueden perderse, pero una mente formada por buenos principios continúa siendo valiosa. La sabiduría nos acompaña donde quiera que vayamos porque forma parte de nuestro carácter. Por eso vale la pena buscarla incluso cuando nadie está observando y aunque sus frutos no sean inmediatos. Lo que hoy parece una pequeña decisión puede convertirse mañana en una gran protección. Ese ejemplo nos invita a preguntarnos si nuestras decisiones están guiadas únicamente por lo que queremos o si también estamos considerando aquello que puede beneficiar a quienes Dios ha colocado en nuestro camino. Allí comienza una sabiduría que realmente transforma. Cristo también nos muestra el camino para acercarnos al Padre. Su vida estuvo marcada por una profunda confianza en Dios y por una constante disposición a cumplir su voluntad. En lugar de vivir buscando únicamente su propia comodidad, permaneció enfocado en el propósito que había recibido. Esa relación nos enseña que una vida espiritual fuerte no se construye solamente mediante palabras, sino mediante confianza, obediencia y comunión. Cuando aprendemos de ese ejemplo, comenzamos a entender que acercarnos a Dios no significa solamente pedirle cosas, sino también aprender a escuchar, obedecer y permitir que Él transforme nuestras prioridades. Y aquí es donde esta enseñanza comienza a tocar nuestra propia vida. No basta con admirar la sabiduría de Cristo, estamos llamados a reflejarla en nuestra manera de vivir. Podemos comenzar con cosas sencillas, responder con paciencia cuando antes reaccionábamos con enojo, perdonar cuando nuestro corazón quiere guardar resentimiento, ayudar sin esperar reconocimiento y elegir la verdad aunque resulte más difícil. Cada pequeña decisión puede convertirse en una oportunidad para demostrar que la sabiduría de Dios está produciendo un cambio real en nosotros. Porque al final, la verdadera sabiduría no se mide solamente por cuánto sabemos, sino por en quién nos estamos convirtiendo. Podemos conocer muchas enseñanzas y aún así permanecer iguales, pero cuando permitimos que Dios transforme nuestro corazón, nuestras acciones comienzan a cambiar. Nuestra manera de hablar cambia, nuestras prioridades cambian y también cambia nuestra forma de enfrentar los problemas. Esa transformación es una de las mayores evidencias de que la sabiduría divina está actuando en nuestra vida. Y cuando otros pueden ver ese cambio, nuestra propia historia comienza a convertirse en un mensaje de esperanza. Humildad para aprender de los errores y conectar teoría con práctica. Nos enseña a filtrar lo irrelevante y centrarnos en lo esencial. Esta transformación ocurre cuando reflexionamos profundamente y dejamos que las lecciones se arraiguen en nuestra vida. Así el conocimiento deja de ser abstracto y se convierte en algo que nos guía y beneficia a otros. Cuando hacemos de la sabiduría una prioridad, dejamos de conformarnos con una vida vivida en automático. Comenzamos a preguntarnos si realmente estamos utilizando nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestras oportunidades de una manera que tenga significado. La sabiduría despierta en nosotros el deseo de crecer, de superar aquello que nos limita y de buscar algo más profundo que la simple comodidad. Nos ayuda a romper con hábitos que no producen ningún fruto y nos impulsa a construir una vida con propósito. Elegir la sabiduría también requiere valentía, porque significa atrevernos a cambiar aquello que ya no está funcionando. La sabiduría nos permite mirar más allá de lo superficial. En lugar de aceptar todo lo que escuchamos sin cuestionarlo, aprendemos a analizar, reflexionar y buscar aquello que realmente tiene valor. Nos ayuda a vencer el pesimismo y esa actitud que nos hace pensar que nada puede cambiar. Cuando aprendemos a confiar en Dios, comenzamos a comprender que siempre existe una oportunidad para crecer, incluso en las temporadas difíciles.
La sabiduría despierta esperanza y nos recuerda que nuestra historia todavía puede tomar un rumbo diferente cuando permitimos que Dios dirija nuestros pasos. Sin embargo, adquirir sabiduría requiere perseverancia. No aparece de la noche a la mañana ni se obtiene solamente por escuchar unas cuantas enseñanzas. Es un proceso que se construye poco a poco, mediante la lectura, la reflexión, la oración, las experiencias y las decisiones que tomamos diariamente. Cada día trae consigo una nueva oportunidad para aprender algo que puede fortalecer nuestro carácter. Incluso aquello que hoy parece un error puede convertirse mañana en una lección importante. La clave está en no dejar de crecer, aunque el proceso sea lento. Habrá momentos en los que sentirás que no estás avanzando y quizá incluso pensarás que tus esfuerzos no están produciendo resultados. Pero no abandones el proceso. Las raíces de un árbol crecen durante mucho tiempo antes de que podamos ver sus frutos, y algo parecido ocurre con la sabiduría. Muchas enseñanzas permanecen dentro de nosotros hasta que llega una situación que nos obliga a ponerlas en práctica. Entonces descubrimos que aquello que aprendimos durante una temporada aparentemente sencilla era precisamente lo que necesitábamos para atravesar una prueba. La constancia termina produciendo discernimiento, madurez y estabilidad. Con el paso del tiempo, la sabiduría puede convertirse en una de las riquezas más grandes que una persona puede adquirir. Las posesiones pueden desaparecer, las circunstancias económicas pueden cambiar y los reconocimientos pueden perderse, pero una mente formada por buenos principios continúa siendo valiosa. La sabiduría nos acompaña donde quiera que vayamos porque forma parte de nuestro carácter. Por eso vale la pena buscarla incluso cuando nadie está observando y aunque sus frutos no sean inmediatos. Lo que hoy parece una pequeña decisión puede convertirse mañana en una gran protección. 6. Salmo 1, versículo 1. La bendición de caminar con sabiduría. La verdadera felicidad no depende únicamente de lo que tenemos, sino también de la manera en que entendemos y enfrentamos nuestra vida. Podemos poseer muchas cosas y aún así sentir un vacío profundo si no sabemos para qué vivimos. La sabiduría nos conecta con valores que van más allá de las circunstancias temporales. Nos enseña a encontrar satisfacción en aquello que realmente tiene significado y a dejar de perseguir constantemente aquello que promete felicidad, pero que termina desapareciendo rápidamente. Piensa por un momento en lo cambiante que puede ser nuestra realidad. Hoy podemos recibir una buena noticia y sentir que todo está perfecto, pero mañana una situación inesperada puede cambiar completamente nuestro estado de ánimo. Si nuestra felicidad depende exclusivamente de las circunstancias, viviremos subiendo y bajando constantemente. Pero cuando desarrollamos una sabiduría fundamentada en Dios, encontramos algo más estable. No significa que dejemos de sentir tristeza o preocupación, sino que aprendemos a atravesarlas sin permitir que destruyan nuestra esperanza. La sabiduría también nos enseña a disfrutar de las cosas sencillas. Un momento de tranquilidad, una conversación sincera, el tiempo con nuestra familia, una oración en silencio o simplemente la oportunidad de comenzar nuevamente pueden convertirse en motivos de gratitud. Dejamos de comparar nuestra vida constantemente con la de otras personas y comprendemos que cada camino tiene su propio proceso. La comparación puede robarnos la paz porque siempre encontraremos a alguien que aparentemente tiene más que nosotros. La sabiduría nos devuelve la mirada hacia aquello que Dios ya ha colocado en nuestras manos. Ser verdaderamente bendecidos tampoco significa necesariamente vivir sin problemas. La plenitud espiritual es mucho más profunda que la comodidad material. Significa tener una dirección, saber qué principios queremos seguir y mantener la esperanza aun cuando atravesamos dificultades. Una persona sabia puede enfrentar pérdidas y continuar teniendo razones para agradecer. Puede experimentar incertidumbre y aún así conservar la confianza. Esa estabilidad interior no depende de cuánto dinero haya en una cuenta o de cuántas personas la admiren, sino de la seguridad que nace de vivir de acuerdo con valores firmes. La sabiduría también nos protege de decisiones impulsivas que después pueden convertirse en grandes fuentes de dolor. Muchas veces actuamos bajo la influencia de una emoción momentánea y solo pensamos en las consecuencias cuando ya es demasiado tarde. Aprender a detenernos antes de responder puede cambiar completamente el resultado. La sabiduría nos invita a pensar antes de hablar, analizar antes de decidir y consultar a Dios antes de avanzar. Esa pausa puede parecer pequeña, pero en muchas ocasiones puede evitar conflictos,
pérdidas y arrepentimientos que habrían sido difíciles de reparar. Cuando nuestras decisiones comienzan a alinearse con un propósito mayor, desarrollamos una confianza diferente. Ya no necesitamos tener todo bajo control para sentirnos seguros. Sabemos que estamos haciendo lo correcto y que, aunque el resultado no sea exactamente el que esperábamos, podemos seguir avanzando con la conciencia tranquila. Esa paz también comienza a influir en quienes nos rodean. Las personas pueden sentirse más tranquilas cerca de alguien que no reacciona impulsivamente ante cada problema. Nuestra estabilidad puede convertirse en un refugio para otros. La sabiduría tiene además un impacto profundo en nuestras emociones. Nos enseña que sentir enojo no significa que debamos reaccionar con agresividad, que sentir miedo no significa que debamos huir y que experimentar tristeza no significa que todo esté perdido. Aprendemos a reconocer nuestras emociones sin permitir que ellas gobiernen cada decisión. Esta capacidad nos ayuda a responder en lugar de reaccionar. Poco a poco desarrollamos una mayor serenidad y descubrimos que no necesitamos responder a cada provocación ni convertir cada dificultad en una batalla. Esa madurez emocional también mejora nuestras relaciones. Cuando aprendemos a controlar nuestras palabras, escuchamos mejor y dejamos de interpretar cada comentario como un ataque personal. La sabiduría nos enseña a buscar soluciones en lugar de simplemente buscar culpables. También nos ayuda a reconocer cuándo debemos pedir perdón, cuando necesitamos poner límites y cuando es mejor guardar silencio para evitar una discusión innecesaria. La compasión comienza a crecer cuando comprendemos que otras personas también están luchando con sus propias heridas y procesos. En la toma de decisiones, la sabiduría funciona como una luz que aparece cuando todo parece confuso. Nos ayuda a mirar más allá de la emoción del momento y considerar aquello que puede suceder después. Esto es especialmente importante cuando enfrentamos decisiones relacionadas con dinero, trabajo, relaciones o cambios importantes en nuestra vida. Antes de actuar podemos preguntarnos, ¿esta decisión me acerca o me aleja de la persona que quiero llegar a ser? Esa pregunta sencilla puede ayudarnos a distinguir entre una oportunidad que realmente conviene y una tentación que solamente parece atractiva. Cada decisión sabia fortalece nuestro carácter. Cuando elegimos actuar correctamente, incluso cuando nadie nos está observando, construimos una vida más coherente. Las pequeñas decisiones comienzan a formar hábitos y los hábitos terminan formando nuestro carácter. Por eso no debemos pensar que las elecciones pequeñas no tienen importancia. La manera en que administramos una pequeña cantidad de dinero, utilizamos unos minutos libres o tratamos a una persona que no puede beneficiarnos revela mucho sobre nuestro corazón. La sabiduría se demuestra especialmente en esos detalles que otros quizá nunca llegan a ver. En nuestras relaciones, la sabiduría se manifiesta mediante la capacidad de escuchar, comprender y responder con respeto. No siempre tenemos que estar de acuerdo para tratar dignamente a otra persona. Podemos expresar nuestras diferencias sin destruir el vínculo y podemos corregir sin humillar. También podemos aprender a escuchar antes de ofrecer un consejo, porque muchas veces las personas no necesitan una respuesta inmediata, sino alguien que les permita sentirse comprendidas. Cuando actuamos de esta manera, nuestras relaciones se convierten en espacios donde existe confianza, crecimiento y apoyo mutuo. Compartir lo que hemos aprendido también forma parte de una vida sabia. No se trata de presentarnos como personas que tienen todas las respuestas, sino de compartir nuestras experiencias con humildad. Quizá una lección que aprendiste después de cometer un error pueda evitarle a otra persona un dolor innecesario. Tal vez una palabra de ánimo que recibiste en un momento difícil pueda ser exactamente lo que alguien necesita escuchar hoy. La sabiduría se multiplica cuando la compartimos con amor. Lo que aprendemos puede convertirse en una semilla que Dios utilice para producir cambios en otras vidas. Encontrar sabiduría también nos ayuda a comprender que nuestra existencia tiene propósito. No estamos aquí simplemente para trabajar, pagar cuentas, adquirir cosas y pasar los años sin saber hacia dónde vamos. Dios puede utilizar nuestros talentos, experiencias y capacidades para producir algo que tenga un impacto positivo. Tal vez todavía no conozcas completamente cuál es tu propósito, pero puedes comenzar siendo fiel en aquello que tienes delante. Muchas veces el propósito se descubre mientras caminamos, servimos y aprendemos, no mientras permanecemos esperando una señal perfecta.
Incluso nuestras dificultades pueden formar parte de ese proceso. La sabiduría no elimina automáticamente los obstáculos, pero cambia la manera en que los interpretamos. Una prueba puede enseñarnos paciencia, una decepción puede mostrarnos que personas realmente permanecen a nuestro lado y una puerta cerrada puede protegernos de algo que todavía no conocemos. No todo sufrimiento tiene una explicación inmediata, pero podemos decidir qué hacemos con aquello que nos sucede. En las manos de Dios, incluso una experiencia dolorosa puede convertirse en una fuente de madurez. La resiliencia que nace de la sabiduría nos permite levantarnos después de una caída. No significa que nunca nos sentiremos cansados o que nunca lloraremos. Significa que, después de atravesar esos momentos, encontraremos razones para volver a levantarnos. Aprendemos a mirar nuestras heridas no solamente como marcas de lo que sufrimos, sino también como recordatorios de aquello que logramos superar. Y cuando alguien observa nuestra historia y descubre que seguimos adelante a pesar de las dificultades, nuestra vida puede convertirse en un mensaje silencioso de esperanza. Pero la sabiduría pierde parte de su propósito cuando decidimos guardarla únicamente para nosotros. Una de las mayores alegrías consiste en ver cómo aquello que aprendimos puede ayudar a otra persona. Enseñar, aconsejar, acompañar y compartir experiencias puede multiplicar el impacto de lo que Dios ha formado en nuestro corazón. Cuando ayudamos a alguien a tomar una mejor decisión, estamos participando en algo mucho más grande que nosotros mismos. La sabiduría compartida puede romper ciclos de errores y abrir caminos nuevos para quienes vienen detrás. Finalmente, encontrar sabiduría también significa construir un legado. Nuestra vida no tiene que terminar siendo recordada únicamente por aquello que poseímos, sino por aquello que sembramos en los demás. Cada consejo dado con amor, cada decisión tomada con integridad y cada acto de servicio puede convertirse en una semilla para el futuro. Quizá nunca veamos todos los frutos de aquello que hacemos hoy, pero eso no significa que nuestro esfuerzo sea inútil. Una vida guiada por Dios puede continuar hablando incluso cuando nuestra propia voz haya dejado de escucharse. 7. Isaías 33, versículo 6. La sabiduría como verdadera riqueza. La palabra nos enseña que la sabiduría y el conocimiento pueden convertirse en una riqueza que permanece y que produce estabilidad. Esta verdad nos invita a comparar aquello que perseguimos cada día. Hay cosas que brillan durante un tiempo, pero pierden su atractivo rápidamente. Las posesiones pueden romperse, pasar de moda o ser reemplazadas por algo nuevo. En cambio, aquello que aprendemos y permitimos que forme nuestro carácter puede acompañarnos durante toda nuestra existencia. ¿Cuántas veces hemos pensado que una determinada posesión finalmente llenará ese vacío que sentimos? Quizá creemos que después de conseguir cierto objeto, alcanzar determinada cantidad de dinero o recibir reconocimiento de otros finalmente estaremos satisfechos. Pero después de conseguirlo, aparece una nueva necesidad. La sabiduría nos ayuda a romper ese ciclo porque nos enseña que la satisfacción profunda no depende exclusivamente de acumular cosas. Nos invita a buscar riquezas que no se pueden comprar, paz interior, relaciones saludables, propósito, carácter y una conciencia limpia delante de Dios. Cuando comprendemos el verdadero valor de la sabiduría, muchas cosas que antes parecían indispensables comienzan a ocupar el lugar correcto. No significa despreciar las posesiones ni rechazar el progreso, sino evitar que esas cosas gobiernen nuestro corazón. Podemos disfrutar de lo que tenemos sin convertirlo en nuestra identidad. Podemos trabajar por nuestras metas sin permitir que ellas determinen nuestro valor. Y podemos prosperar sin olvidar que la verdadera riqueza también se encuentra en la capacidad de servir, amar, aprender y vivir de acuerdo con principios eternos. A diferencia de los bienes materiales, la sabiduría no pierde su valor con el paso del tiempo. Al contrario, puede crecer a medida que vivimos nuevas experiencias y aprendemos de ellas. Cada prueba puede añadir una enseñanza, cada error puede aportar discernimiento y cada temporada puede mostrarnos algo nuevo acerca de Dios y de nosotros mismos. Lo que ayer aprendiste puede ayudarte a tomar una mejor decisión mañana. Por eso, invertir en sabiduría es una de las pocas inversiones cuyo valor puede aumentar con los años en lugar de disminuir. A diferencia de las riquezas materiales, la sabiduría tiene la capacidad de crecer con el paso del tiempo. Una joya puede perder su brillo, una propiedad puede deteriorarse y el dinero puede perder su valor,
pero una enseñanza verdaderamente aprendida puede acompañarnos durante toda la vida. Cada experiencia, incluso aquellas que nos hicieron llorar, puede convertirse en una fuente de discernimiento. Con cada etapa que atravesamos aprendemos algo nuevo sobre nosotros mismos, sobre los demás y sobre los caminos que debemos evitar. Así, la sabiduría se vuelve más firme precisamente porque ha sido probada en la realidad. Las circunstancias pueden cambiar de un momento a otro, pero la sabiduría nos proporciona una estabilidad que no depende completamente de lo que ocurre afuera. Una crisis económica puede reducir nuestros recursos, una pérdida puede cambiar nuestros planes y una situación inesperada puede alterar nuestro futuro, pero aquello que hemos aprendido permanece dentro de nosotros. La sabiduría se convierte entonces en una especie de refugio interior. No necesita aplausos, reconocimiento ni aprobación para tener valor. Su verdadera riqueza está en la transformación que produce silenciosamente en nuestra manera de pensar y vivir. Por eso, cuando decidimos invertir tiempo en crecer espiritualmente, estamos construyendo algo que ninguna circunstancia puede destruir fácilmente. Podemos perder ciertas cosas que hoy consideramos importantes, pero las convicciones que han sido arraigadas en nuestro corazón pueden permanecer firmes. La sabiduría nos ayuda a levantarnos después de una pérdida y a comenzar nuevamente sin sentir que nuestra vida perdió todo su sentido. Nos recuerda que nuestra historia no está definida únicamente por aquello que poseemos. Hay riquezas internas que nadie puede quitarnos y que adquieren mayor valor con cada año que pasa. La sabiduría también transforma nuestros deseos. Muchas veces creemos que alcanzar determinada meta finalmente nos hará felices, pero cuando la conseguimos descubrimos que la satisfacción era mucho más pequeña de lo que imaginábamos. Entonces aparece otra meta, otra compra, otro reconocimiento y volvemos a comenzar la misma búsqueda. La sabiduría nos ayuda a detener ese ciclo y preguntarnos qué estamos persiguiendo realmente. Nos permite diferenciar entre aquello que necesitamos para cumplir nuestro propósito y aquello que simplemente alimenta una necesidad de aprobación o comparación. Cuando Dios comienza a ordenar nuestros deseos, también comienza a cambiar nuestra manera de perseguir nuestros sueños. No significa que debamos abandonar nuestras metas, sino aprender a colocarlas en el lugar correcto. Podemos trabajar por nuestros proyectos, crecer profesionalmente y buscar estabilidad, pero sin convertir ninguna de esas cosas en nuestro Dios. Los objetivos deben ser herramientas para servir y construir, no cadenas que terminen esclavizando nuestro corazón. La sabiduría nos enseña a disfrutar las bendiciones sin permitir que las bendiciones ocupen el lugar de aquel que las hizo posibles. Nuestra identidad también encuentra mayor estabilidad cuando dejamos de depender de factores externos. Muchas personas viven intentando demostrar su valor mediante lo que tienen, la cantidad de seguidores que poseen, el reconocimiento que reciben o la opinión que otros tienen sobre ellas. Pero todo eso puede cambiar rápidamente. La sabiduría nos recuerda que nuestra dignidad no depende de la aprobación humana. Cuando sabemos quiénes somos delante de Dios, dejamos de necesitar constantemente que otras personas nos confirmen nuestro valor. Esa seguridad interior nos permite vivir con mayor libertad y autenticidad. Una identidad firme también nos ayuda a enfrentar las pérdidas de una manera diferente. Si nuestra identidad está completamente ligada a nuestro trabajo y perdemos el empleo, podemos sentir que perdimos nuestro valor. Si depende de una relación y esa relación termina, podemos pensar que nuestra vida perdió significado. Pero cuando nuestra identidad está fundamentada en Dios, entendemos que una circunstancia puede cambiar nuestra situación sin destruir nuestra esencia. La sabiduría nos ayuda a recordar que somos mucho más que nuestros logros, nuestros errores, nuestras posesiones o las opiniones de quienes nos rodean. Cuando comprendemos esto, también aprendemos a disfrutar de las cosas sencillas. Ya no necesitamos que todo sea extraordinario para sentir gratitud. Una mañana tranquila, una conversación sincera, una comida compartida con la familia o unos minutos de silencio pueden adquirir un valor enorme. La sabiduría cambia nuestra mirada y nos permite descubrir belleza donde antes solamente veíamos rutina. Poco a poco dejamos de necesitar estímulos constantes para sentirnos bien. Comenzamos a disfrutar el presente y entendemos que muchas de las mejores bendiciones de la vida no tienen precio. La gratitud comienza entonces a reemplazar la insatisfacción. En lugar de concentrarnos únicamente en aquello que todavía nos falta,
aprendemos a reconocer todo lo que ya hemos recibido. Esto no significa abandonar nuestras aspiraciones, sino dejar de vivir esclavizados por ellas. Podemos querer avanzar sin despreciar el lugar donde estamos hoy. Podemos soñar con un futuro mejor mientras agradecemos el presente. Esta actitud produce una libertad interior que ningún objeto material puede proporcionar, porque nuestra felicidad deja de depender exclusivamente de conseguir siempre algo nuevo. La sabiduría también tiene una dimensión que va más allá de lo inmediato. Cada decisión correcta, cada acto de integridad y cada palabra de amor puede dejar una huella que continúa después de nosotros. Quizá nunca sepamos cuánto influyó una conversación que tuvimos con alguien, una ayuda que ofrecimos o una enseñanza que compartimos. Sin embargo, esas acciones pueden convertirse en semillas que germinan mucho tiempo después. Por eso una vida sabia no solamente busca beneficios personales, sino que procura dejar algo bueno en quienes vienen detrás. Nuestro carácter puede convertirse en una herencia mucho más poderosa que cualquier propiedad. Una familia puede olvidar cuánto dinero recibió, pero difícilmente olvidará las enseñanzas de alguien que les mostró con su ejemplo lo que significa vivir con honestidad, fe y compasión. Una comunidad puede cambiar cuando suficientes personas deciden actuar con integridad. Cada pequeño acto de sabiduría puede contribuir a construir un entorno más sano. De esta manera, nuestras decisiones cotidianas pueden tener un impacto mucho mayor del que imaginamos. La sabiduría también nos proporciona una perspectiva para distinguir entre lo urgente y lo verdaderamente importante. Hay cosas que exigen nuestra atención inmediata, pero no necesariamente merecen ocupar nuestro corazón. Podemos pasar horas preocupándonos por asuntos pequeños mientras descuidamos nuestra relación con Dios, nuestra familia o nuestra salud espiritual. Cuando aprendemos a ordenar nuestras prioridades, dejamos de desperdiciar tanta energía en situaciones que mañana probablemente ya no tendrán importancia. La sabiduría nos ayuda a preguntarnos qué merece realmente nuestro tiempo, nuestra atención y nuestras fuerzas. Esta claridad también cambia nuestra relación con el fracaso. Cuando comprendemos que nuestro valor no depende de resultados materiales, una pérdida deja de definirnos completamente. Podemos analizar qué salió mal, aprender de la experiencia y volver a intentarlo sin sentir que somos un fracaso como personas. La sabiduría convierte los tropiezos en oportunidades para corregir el rumbo. No glorifica el error, pero tampoco permite que un error se convierta en una sentencia sobre nuestro futuro. Nos enseña a aprender, levantarnos y continuar. Una vida guiada por sabiduría también puede convertirse en una inspiración para quienes nos rodean. No necesitamos dar grandes discursos para influir en otros. Muchas veces nuestra conducta habla con más fuerza que nuestras palabras. Cuando alguien observa que permanecemos serenos bajo presión, actuamos con honestidad cuando sería más fácil mentir y seguimos confiando en Dios durante una temporada difícil, nuestro ejemplo puede despertar preguntas en su corazón. La coherencia de nuestra vida puede convertirse en una invitación silenciosa para que otros también busquen una relación más profunda con Dios. 8. Eclesiastés 7, versículo 12. La sabiduría como protección. La palabra nos enseña que la sabiduría ofrece protección y que el conocimiento acompañado de entendimiento puede preservar la vida de quien lo posee. Esta verdad nos recuerda que buscar sabiduría no es simplemente una actividad intelectual. Tiene consecuencias prácticas. Una persona prudente puede evitar caminos que parecen atractivos al principio, pero que terminan produciendo dolor. La sabiduría nos ayuda a mirar más allá de la apariencia y considerar hacia dónde nos puede conducir cada decisión. Por eso la sabiduría tiene un valor que supera incluso al de las riquezas. El dinero puede resolver determinadas necesidades, pero no siempre puede protegernos de nuestras propias decisiones. Podemos tener recursos suficientes y aún así destruir una relación por orgullo, perder una oportunidad por impulsividad o tomar un camino equivocado por falta de discernimiento. La sabiduría nos enseña a utilizar correctamente aquello que poseemos. No se trata solamente de cuánto tenemos, sino de cómo administramos lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Adquirir sabiduría tampoco es un proceso instantáneo. Nadie puede comprarla como compra un objeto en una tienda. Se desarrolla mediante la oración, la reflexión, el estudio de las Escrituras, la escucha de buenos consejos y la experiencia. También crece cuando tenemos la humildad suficiente para reconocer nuestros errores.
Cada vez que aprendemos una lección y decidimos aplicarla, estamos construyendo una parte más de nuestro carácter. Con el tiempo, todas esas pequeñas enseñanzas terminan formando una manera de vivir más prudente y equilibrada. Debemos aprender también a rodearnos de personas que puedan aportar algo bueno a nuestro crecimiento. No significa seguir ciegamente los consejos de cualquiera, sino reconocer el valor de escuchar a personas maduras, honestas y con buenos frutos en su vida. Una conversación puede abrir nuestros ojos a algo que no habíamos considerado. Un consejo oportuno puede evitar una decisión equivocada. Incluso una corrección hecha con amor puede convertirse en una herramienta que Dios utilice para mostrarnos una debilidad que necesitábamos reconocer. La inteligencia guiada por principios correctos también tiene un enorme valor práctico. Nos ayuda a administrar mejor nuestros recursos, evaluar riesgos, reconocer oportunidades y evitar decisiones tomadas únicamente por emoción. Una mente entrenada para pensar antes de actuar puede ahorrar años de problemas. Pero esta capacidad no debe utilizarse solamente para obtener beneficios personales. Cuando la inteligencia está acompañada de amor y justicia, también puede utilizarse para encontrar soluciones que beneficien a otros. De esa manera, nuestro conocimiento deja de ser una herramienta de ego y se convierte en un instrumento de servicio. La sabiduría también transforma nuestro corazón porque nos enseña que no todo beneficio económico merece ser perseguido. Hay oportunidades que pueden producir dinero, pero destruir nuestra paz, nuestra integridad o nuestras relaciones. Una persona sabia aprende a preguntarse no solamente cuánto puede ganar, sino también qué precio tendrá que pagar. Algunas ganancias pueden ser demasiado costosas cuando comprometen nuestros principios. Por eso, la verdadera prosperidad no consiste simplemente en aumentar nuestros recursos, sino en crecer sin perder aquello que realmente importa. Cada hora dedicada a aprender, reflexionar y acercarnos a Dios representa una inversión en nuestro futuro. Quizá no podamos ver inmediatamente los resultados, pero con el tiempo esa inversión comienza a manifestarse en nuestras decisiones. Pensamos antes de hablar, analizamos antes de actuar y aprendemos a reconocer aquello que anteriormente no podíamos distinguir. La sabiduría se convierte así en una especie de patrimonio interior. No ocupa espacio físico, pero sus efectos aparecen en nuestras relaciones, en nuestra paz y en la manera en que enfrentamos las dificultades. Existe además una hermosa característica de la sabiduría: cuando la compartimos, no perdemos lo que tenemos. Al contrario, muchas veces comprendemos mejor aquello que enseñamos a otros. Cuando explicamos una lección, escuchamos otra perspectiva o ayudamos a alguien a tomar una decisión correcta, nuestra propia comprensión se fortalece. De esta manera se crea una especie de riqueza espiritual que crece cuando circula. Una comunidad donde las personas comparten conocimiento, experiencia y principios puede convertirse en un lugar mucho más fuerte y saludable. La sabiduría también contribuye a nuestra estabilidad emocional. Cuando aprendemos a valorar lo esencial, dejamos de exigir que las cosas materiales solucionen vacíos que solamente pueden ser tratados desde el interior. Una compra puede producir emoción durante unas horas, pero difícilmente resolverá una tristeza profunda. El reconocimiento puede alimentar nuestro ego por un momento, pero no necesariamente traerá paz. La sabiduría nos enseña a buscar fuentes más profundas de satisfacción y a llevar nuestras cargas a Dios en lugar de intentar cubrirlas constantemente con cosas externas. Por eso una vida sabia también favorece la honestidad y la integridad. Nos ayuda a reconocer que algunos caminos pueden parecer más rápidos, pero terminan cobrando un precio demasiado alto. Los atajos deshonestos pueden producir ganancias momentáneas, pero dejan heridas en la conciencia y pueden destruir la confianza de quienes nos rodean. La sabiduría nos anima a elegir lo correcto incluso cuando hacerlo requiere más tiempo o esfuerzo. Porque al final, conservar la integridad vale mucho más que obtener una ventaja temporal que pueda comprometer nuestro carácter. Y aquí encontramos una verdad que debemos guardar en el corazón: no todo lo que podemos obtener nos conviene, y no todo lo que podemos hacer debemos hacerlo. La sabiduría nos da la capacidad de establecer límites, reconocer peligros y decir no cuando sea necesario. Nos enseña que tener libertad no significa vivir sin restricciones, sino tener la madurez para escoger aquello que realmente produce vida. Cuando permitimos que Dios guíe nuestras decisiones, comenzamos a entender que muchas veces su dirección no busca quitarnos algo bueno,
sino protegernos de algo que todavía no podemos ver. Vivir con honestidad e integridad produce una satisfacción que ninguna cantidad de dinero puede comprar. Cuando nuestras palabras coinciden con nuestras acciones, comenzamos a experimentar una paz interior que no depende de la opinión de los demás. Las relaciones que se construyen sobre confianza, respeto y verdad tienen muchas más posibilidades de permanecer firmes cuando llegan las dificultades. La integridad también nos permite dormir con la conciencia tranquila, sabiendo que no necesitamos esconder quiénes somos. Esa clase de tranquilidad es una riqueza que no puede medirse con bienes materiales. Además, aquello que aprendemos puede convertirse en una herencia mucho más valiosa que cualquier propiedad. Cuando enseñamos a nuestros hijos, familiares o personas cercanas a actuar con prudencia, honestidad y discernimiento, estamos sembrando principios que pueden acompañarlos durante toda su vida. Quizá no podamos dejarles grandes riquezas materiales, pero sí podemos enseñarles a tomar buenas decisiones. Una persona que sabe distinguir entre lo correcto y lo conveniente posee una herramienta que puede protegerla en muchas circunstancias. Ese legado puede continuar creciendo incluso cuando nosotros ya no estemos presentes. Transmitir sabiduría también significa preparar a las nuevas generaciones para enfrentar un mundo lleno de decisiones difíciles. Enseñarles a pensar antes de actuar, a no dejarse llevar por cualquier influencia y a valorar la integridad puede evitarles muchos dolores innecesarios. Cada enseñanza basada en principios sólidos se convierte en una especie de semilla que puede producir frutos en el futuro. De esta manera, nuestra vida adquiere un significado que va más allá de nuestros propios años. Lo que aprendemos de Dios puede convertirse en una luz que otros utilicen para encontrar su propio camino. La oración que te prometí al inicio del video. Señor amado, hoy me acerco a ti con un corazón humilde, reconociendo que necesito de tu sabiduría para caminar correctamente por la vida. No permitas que mis emociones, mis impulsos o las opiniones de los demás gobiernen mis decisiones. Dame discernimiento para reconocer lo que viene de ti y valentía para apartarme de aquello que puede alejarme de tu propósito. Padre, ilumina mi mente cuando no sepa qué camino tomar y dame tranquilidad cuando las respuestas no lleguen de inmediato. Enséñame a pensar antes de actuar, a escuchar antes de responder y a confiar antes de preocuparme. Ayúdame a aprender de mis errores sin quedarme atrapado en ellos y a convertir cada dificultad en una oportunidad para crecer en fe, carácter y madurez. Pon en mi corazón una sabiduría que no busque solamente mi beneficio, sino que también me permita ayudar, comprender, perdonar y servir a quienes me rodean. Que mis palabras puedan traer paz, que mis decisiones reflejen integridad y que mis acciones sean un testimonio de tu amor. Líbrame de la soberbia y recuérdame cada día que todo buen entendimiento proviene de ti. Señor, protege mi mente de las mentiras, de las malas influencias y de todo aquello que quiera apartarme de tu verdad. Dame discernimiento para distinguir entre lo correcto y lo conveniente, entre una puerta que debo atravesar y una puerta que debo cerrar. Cuando tenga miedo, recuérdame que no estoy solo. Cuando me sienta perdido, muéstrame el siguiente paso. Hoy pongo delante de ti mis decisiones, mis proyectos, mi familia, mis relaciones y todo aquello que me preocupa. Toma el control de lo que yo no puedo controlar y enséñame a hacer mi parte con responsabilidad y a dejar en tus manos aquello que escapa de mis fuerzas. Que mi vida no esté guiada por la desesperación, sino por la fe, la prudencia y la confianza en ti. Y sobre todo, Señor, ayúdame a vivir una vida que deje un buen legado. Que las personas que me conozcan puedan encontrar en mi paciencia, honestidad, compasión y sabiduría. Que aquello que aprenda de ti no se quede solamente en palabras, sino que se refleje en mi manera de vivir. Haz de mí una persona que pueda ser luz para otros y que, con sus acciones, pueda acercar más corazones a ti. Gracias, Señor, porque cuando no tengo todas las respuestas, puedo acudir a ti. Gracias porque tu sabiduría no se agota y porque nunca desprecias a quien se acerca con un corazón sincero. Hoy decido confiar en ti, buscar tu dirección y caminar de acuerdo con tu voluntad. En tus manos dejo mi presente, mi futuro y todas mis decisiones. En el nombre de Jesús, amén. No te vayas sin hacer algo muy sencillo pero muy importante. Suscríbete al canal para seguir recibiendo reflexiones, oraciones y mensajes que puedan fortalecer tu fe cada día. También dale like a este video y compártelo con alguien que hoy necesite dirección, paz o una palabra de Dios. Y quiero pedirte algo especial.
Escribe en los comentarios, Señor, guía mis pasos. Hazlo como una declaración de fe, como una manera de entregarle a Dios tus decisiones y reconocer que necesitas de su dirección. Recuerda, no siempre necesitas tener todas las respuestas, a veces solo necesitas confiar en aquel que conoce el camino. Nos vemos en el próximo video. Que Dios bendiga tu vida, tu familia y cada paso que des.